¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos comenzando otra emisión de Cultura Una y hoy tenemos a un invitado muy especial, el señor Hugo Gamarra Echeverry, director y fundador de la 24ª edición del Festival Internacional de Cine del Paraguay. ¿Cómo le va, señor Gamarra? Gracias, un gusto estar aquí, muy bien, gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por venir y compartir conmigo y con mis compañeros del cuarto curso de la Facultad de Filosofía de la Cátedra de Periodismo. Y bueno, la primera pregunta que le quiero hacer, usted mencionó hace unos instantes que este festival surgió en 1990. ¿Cómo surgió la idea de realizar este festival en esa época en la cual recién se salía de una dictadura? Bueno, resulta que yo soy cineasta, tenía la vocación de ser... Soy realizador cinematográfico, estudié en los Estados Unidos, me gradué allá en la Universidad de Texas en Austin, volví a mi país en 1981 y cuando volví descubrí que la cultura cinematográfica estaba en Paraguay, en nuestro país, muy apagada, por no decir inexistente. Antes de ir a los Estados Unidos, en los años 70 y 60, yo acudía a cineclubes, existía la Cinemateca Paraguaya, que era dirigida por un hombre admirable, ustedes deberían conocerlo, Oscar Trinidad, el doctor Oscar Trinidad. Y yo tuve inicio de mi cultura cinematográfica en esas sesiones de cine. Vi obras de grandes maestros, Bergman, Buñuel, Chaplin, y aprendíamos a discutir cine. También me iba a Buenos Aires y aprendí la cultura cinematográfica, que es muy importante en esa capital, como también en Montevideo. Y sin embargo, en Asunción, cuando volví, no había nada de eso. Y yo pretendía hacer películas. Era como querer plantar en el desierto. Es como querer pretender ser escritor en un país donde no se lee. La cultura cinematográfica es como la cultura literaria. Uno tiene que leer, conocer los libros, los clásicos, tener la capacidad de discutirlos, de pensarlos, y eso hace a los escritores. Así también la cinematografía, es decir, un público culto permite de que haya realizadores tarde o temprano. Entonces, era necesario de que Paraguay retome, Asunción sobre todo, retome la cultura cinematográfica. Entonces, primero, antes de la creación del festival, en realidad fundamos la Fundación Cinemateca y Archivo Visual del Paraguay, en diciembre de 1989, el mismo año que se fue Stroessner. Un grupo de gente que creíamos de que era el momento en que podíamos retomar esa obra de Oscar Trinidad y plantear de vuelta una cultura cinematográfica, exhibiendo, difundiendo y también preservando películas de la memoria del patrimonio audiovisual paraguayo. Y al año siguiente, 1990, ya instalamos el Festival de Cine como un emprendimiento, un evento anual, y ahí surgió la historia del festival. En su opinión, esa cultura cinematográfica paraguaya que usted está mencionando que faltaba en los años 90, ¿cambió al día de hoy? Sí, mucho. No había en los años 80, ¿verdad? Los años 80 es que hubo un desierto total. En el 90 retomamos eso y empezó a venir público a estas sesiones de cine. Traíamos invitados extranjeros también, trajimos distinguidos invitados extranjeros para mostrar sus películas, debatir, hablar de cine. La prensa nos dio mucho espacio en aquella época. En los diarios había mucho espacio para las actividades culturales. Había buenos críticos, comentaristas que podían hacer entrevistas, que podían publicar análisis, comentarios muy sesudos. Eso fue un gran apoyo. Y el público fue respondiendo de a poco, fue creciendo. Empezábamos con un promedio en el primer festival de 30, 40 personas por función. En el cuarto festival teníamos que soportar a la gente que nos retaba porque no había lugar en la sala. Eso llevó 4 años de esfuerzo para lograr eso. Y desde entonces se fue manteniendo un desafío cada año porque no había recursos disponibles, había que ir a golpear puertas cada año y sigue siendo un poco así. En su opinión, la clase de gente que va al Festival de Cine, ¿es gente siempre entendida, o digamos, en base a su experiencia, ¿verdad? En base a lo que usted dio, ¿es gente siempre entendida la que va al festival o es el ciudadano común de a pie? No, hay de todo. Al Festival de Cine va gente de todas clases sociales.
Tenemos un estudio, un sondeo hecho, ¿no?, de las porciones de profesionales, de gente en dependencia, estudiantes, extranjeros también que son residentes en Paraguay que van al festival. Así que la población es muy variada. Tenemos funciones para estudiantes, funciones inclusive gratuitas que son subvencionadas por algunas entidades, que nos permite llevar. El año pasado llevamos 5.000 estudiantes de escuelas y colegios a ver películas. Buscamos aquellos colegios y escuelas de bajos recursos, en los cuales los estudiantes tal vez nunca fueron al cine. Y al inicio de la función preguntamos si es la primera vez que vienen al cine, y el 20-25% de esos chicos levantan la mano. Entonces, la verdad, la población del festival es muy amplia, porque trabajamos con embajadas, trabajamos con colegios, escuelas, universidades, trabajamos con cooperativas, con diversos ámbitos, asociaciones de diversos tipos. El festival es es un acontecimiento, un evento inclusivo. Trabajamos, por ejemplo, con la asociación Somos Gay, de lo más diverso, ¿no? Asociaciones de discapacitados, porque el festival ofrece películas de diversos tipos, películas que jamás serían vistas en Asunción en la pantalla grande, porque no vienen por las vías comerciales. Es una condición, la filosofía básica de la programación del festival, desde que lo fundé. Bueno, ya que usted menciona lo del que es un cine que no llega por las vías comerciales, en su opinión, ¿cuál es, digamos, el principal atractivo de estas películas que, justamente como usted dijo, no llegan por la vía comercial a Paraguay? Y el principal atractivo es que son películas de autor, no son películas hechas por la industria, no son películas hechas por moldes industriales como el que produce Hollywood, que películas hechas para comercializarse, ¿no? Que últimamente son películas en realidad muy chatas, muy poco humanas en ese sentido. Tiene un gran despliegue de tecnología, muy costosa por supuesto, pero son todas hechas con un molde en el que no faltan las persecuciones, no faltan los giros de trama que están calculados por minuto. Es decir, hay una estructura narrativa, hay un estilo, hay un ritmo, hay una filosofía, hay una ideología de consumo que viene del capitalismo, por supuesto, de todo lo que es la cultura norteamericana. Es el tipo de cine que vemos. Y si no existen los festivales de cine hoy día, Asunción, gracias a Dios, tiene el suyo, pero en realidad todas las ciudades importantes del mundo tienen su Festival Internacional de Cine. Entonces, si no existiesen estos festivales o cinematecas que se dedican a la cultura cinematográfica, los ciudadanos estarían viendo solamente ese tipo de cine comercial que se ve, ¿verdad? Que viene del, llamémoslo entre comillas, el libre comercio. En realidad el libre comercio no existe, ¿verdad? Porque el comercio está dictado por parámetros capitalistas, ¿eh? La oferta y la demanda está muy bien señalizada cuál es. Ahí tenemos la programación de televisión, no es libre. La programación de televisión tiene sus objetivos ideológicos, comerciales, etcétera. Y también el cine comercial. Y eso sería desastroso. Es como pretender que en un país se escuche solamente canciones yanquis, o se lean solamente el libro en portugués y no de otros países. Es lo mismo en el cine. Entonces vivimos muy limitados a consumir solamente los productos de un solo país. Y eso no puede ser. Tenemos un tratado el Paraguay ha firmado un tratado por la diversidad cultural. Abogamos por el derecho a la cultura, a la diversidad cultural. Y por eso el Estado tiene una obligación también con este tipo de eventos que están ofreciendo justamente ese derecho a la cultura, el derecho a la diversidad cultural, para los cuales el mismo país ha firmado convenios internacionales, ¿no? Para que una película forme parte del festival, ¿cuáles son los principales criterios de evaluación? Sí, hoy día el festival, como ha crecido en su oferta, es decir, desde el exterior vienen muchas ofertas de películas hoy día para el festival, tal vez sí que significa mucho trabajo, muchas horas de trabajo en todo el año, verlas y seleccionarlas, porque la cantidad de películas que exhibimos todavía sigue siendo pequeño comparado a otros festivales. Por decirle, el Festival de Buenos Aires programa 420 títulos. La mitad de esos son largometrajes y la otra mitad cortos o mediometrajes. Eso va todo en 10 días.
El Festival de Mar del Plata, una cantidad similar. En nuestro festival tenemos 40 largometrajes. 40 largometrajes y otros tantos cortos y mediometrajes. Entonces, la selección, el trabajo de selección es muy arduo. Y como el festival ya tiene varios años, muchos años, 24 años, son pocos los festivales en nuestra región que han llegado a esa edad. Entonces, hoy día el realizador, el productor, el distribuidor extranjero, europeo, asiático, inclusive africano, llegamos este año a tener ofertas de Singapur, un país del cual nunca yo he visto películas, pero nos llegaron películas de Singapur para ver y para considerar. Entonces dicen, un festival de 24 años, debe ser muy bueno un festival de 24 años. Vamos a mandar nuestra película a ver si les interesa, ¿verdad?, exhibir. Y en fin, entonces el trabajo es muy arduo. Entonces, volviendo a tu pregunta, hace de que hayamos puesto últimamente la exigencia de que la película debería tener un máximo de 4 años de edad, de antigüedad, ¿verdad? En este caso 2012 a la fecha. Tiene que ser absolutamente un estreno para el Paraguay, no tiene que haber tenido una exhibición pública anterior. Y después los parámetros de selección rigen por la calidad narrativa, estética, temática y el valor cultural que tiene la película. Es decir, nos interesa también una película de repente que no tenga una gran calidad artística, ni no sea de un autor sumamente conocido o importante, que sea un nuevo autor, pero que nos transmita una información cultural sobre un país, un grupo, una cultura sobre la cual hemos tenido poco acceso y que por lo tanto nos ofrece ese puente, la película, ese puente de acercarnos y de comprender un poco más el mundo a través de esa obra industrial, cultural que es la cinematografía. Bueno, una pregunta a grandes rasgos. ¿Qué opina acerca del apoyo del Estado, del gobierno a la cultura justamente en este país? No existe política cultural en este país. Ese es el grave problema. No existe todavía una política cultural. Es decir, dependemos de las autoridades de turno para que se dé más importancia o no. Dependemos de que el ministro tenga una capacidad de gestión, como lo tuvo Ticio Escobar, por ejemplo, y pienso que lo tiene un poco menos la ministra actual. Una capacidad de gestión política, de poder plantarse ante el gabinete de Estado y decir la cultura es importante, necesitamos desarrollar política cultural, porque por esto, acompañar la política internacional del Paraguay, la política diplomática, acompañar la política de desarrollo interno, la educación, en fin, yo creo que lo más, y eso está demostrado internacionalmente hoy día, de que lo más importante en un país es su identidad cultural. Y aquí juega el audiovisual un elemento estratégico, es el lenguaje estratégico de nuestro tiempo. Porque si el ciudadano no tiene productos audiovisuales de su propio país, de su propia cultura para consumir, se vuelve en un consumidor de productos de otros países, ¿verdad? Y de esos otros países entonces le produce la alienación. ¿Por qué nuestros chicos, nuestros niños quieren ir a Hollywood, quieren ir a Disneylandia, quieren Coca-Cola? Porque están siendo todos programados, consumen ese tipo de productos. ¿Y por qué el paraguayo se quiere tan poco? La baja autoestima en nuestro país es uno de los graves problemas en nuestro país. Pues, ¿cómo puede querer un joven, un niño, su país si no tiene imágenes de su país? Si no tiene relatos audiovisuales, cinematográficos de su país. Y si tiene relatos de Spider-Man y tiene relatos de Washington y de todos esos héroes que están allá. Díganme ustedes, ¿cómo? Por eso digo que es estratégico. Es un elemento de desarrollo, un elemento de desarrollo nacional y también internacional, de proyectar un país hacia afuera y crear relaciones con otros. Estamos muy disminuidos a nivel de desarrollo si es que no aprovechamos el lenguaje audiovisual hoy, que nos da la tecnología muy accesiblemente hoy día.
Muchísimas gracias por venir, un honor ha sido tenerlo con nosotros. Eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana.